pasa aquí? Cristo vive. Y vive para siempre. Para siempre su misericordia. Amén. Para siempre. Cristo es bueno. Hermanos, gracias por vuestra presencia aquí con el Señor. Gracias porque el Señor está con nosotros. Sabemos, Él lo dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así que, alabado sea Cristo. Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Aleluya, Padre. Alabado sea el Señor. Traigo una enseñanza hoy y no la traigo para ofenderlos, ni para pedirles, ni para menospreciarlos, porque creo que tengo unos hermanos muy amorosos, muy cariñosos, humildes, sinceros. Creo que tengo unos hermanos muy bonitos y no hago esta enseñanza para engrandecerme tampoco. Pero se van a dar cuenta por qué estoy hablando de esto. He estado meditando en el Señor hace más de 2 o 3 días sobre esta enseñanza y tenía hasta temor de enseñarla, porque no quiero que se tome mal lo que voy a enseñar y que me miren de una forma equivocada. Quiero que vean esto como una enseñanza de la palabra y lo primero que les digo es que ustedes son muy especiales para mí y creo que para el Señor. Tengo una iglesia muy bendecida. Me siento muy alegre con ustedes, pero el Señor me pidió que enseñara esto y lo voy a enseñar. Como le decía, que hacía más de 3 días que estoy pensando en esto y le decía al Señor que si no me daba otra cosa, que si era esto lo que Él quería. Y hoy abrí la página de WhatsApp mía de unos hermanos que tengo en Santo Domingo y me llega este mensaje y digo, bueno, Señor, estaba orando esta mañana con Él y Señor, dame una palabra que me satisfaga y me llene el corazón de que tú me estás hablando, porque, pues, más que nada es porque esta enseñanza es sobre el pastor. Y cuando uno habla de uno mismo, a veces las personas piensan que uno se está exaltando o que uno está pidiendo algo. Y Pablo una vez dijo, yo no le escribo de esta forma pensando en que ustedes piensen en mí, sino lo hago para bendecirlos a ustedes. Y por eso es que me pasaba con esta enseñanza, tenía yo ese problema. Cuando el Señor empezó a hablarme sobre esta enseñanza, lo primero que vino a mi corazón fue un gran temor. Sentí temor de la responsabilidad de un pastor. Y empecé a pensar en eso y el Señor me puso a pensar en eso. Dije, wow, Señor, cualquier persona en el mundo tiene muchas responsabilidades. Pero tener la responsabilidad de un alma en la mano de uno es algo que, si uno se da cuenta, no hay mayor responsabilidad que la vida de una persona. Y un pastor lo que tiene en las manos es la vida de la persona. No estoy hablando de que usted no está en las manos de Cristo. Estamos hablando de la responsabilidad del pastor. Como maestro, tiene una responsabilidad muy grande. Como pastor, la responsabilidad del pastor es muy preciosa, pero es muy peligrosa. Y en el capítulo 2 de Pedro, del libro 2, segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 1, aquí habla el Señor sobre esta situación. Y aquí fue donde yo empecé. Cuando leí esto, el Señor me habló de la terrible condición de la responsabilidad de un pastor. Y no quiero hablar de las cosas malas de los pastores, sino de la responsabilidad de nosotros los pastores.
Dice el Señor, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y estos maestros tienen que ver con el pastoreo, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Busqué la palabra disolución, significa muerte, destrucción, perder las cosas espirituales y la eternidad. La disolución tiene que ver con todas esas cosas, por causa de los cuales, de estos maestros falsos, el camino de la verdad será blasfemado. Blasfemado el camino. Qué peligroso es que una persona, un pastor, traiga a colación, a consecuencia, que el camino de la verdad sea blasfemado. Dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo. Oiga lo que dice aquí, sobre estas personas que hacen esto. Mire la responsabilidad de un pastor. Antes de leer esto, yo he visto tantas personas en mi trayecto que quieren pastorear, que se hacen pastores, maestros, profetas, toman un ministerio en la iglesia que tiene que ver con el cuidado de las almas de Dios, y no toman a juicio la condenación que pueden atraer sobre ellos por hacerlo mal hecho. Es terrible. Aquí nos reímos en la tierra, brincamos, saltamos, hermanos, hablamos, enseñamos, decimos. Fácilmente nuestros labios se abren para decir cosas. Pero el Señor es quien me juzga, quien nos juzga. El Señor es quien nos mide, quien analiza nuestras posiciones y nos da la justa recompensa por cada cosa. Y hablando de cuando un pastor pierde la verdad, pierde el hilo de la verdad, dice, sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Terrible caer en las manos del Dios vivo por causa de que uno se desvíe. ¿Por qué? Porque cuando el pastor enseña otra cosa que no sea el camino de la verdad, el juicio está sobre él. Y usted lo podrá ver ahí en el púlpito haciendo todo lo que él quiere. Pero del cielo ha salido la palabra de justicia sobre ese hombre. Y esto me dio temor. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que tener mucho cuidado con lo que uno enseña. Es vida eterna o muerte lo que está saliendo de un púlpito, según la palabra aquí escrita. Entonces, ser un pastor falso, ser un pastor equivocado, hacer las cosas de acuerdo a la naturaleza humana, qué dañino es para esa persona. ¿Me están entendiendo? Venía a mi colación mientras yo meditaba con el Señor y hablaba, Él me habló de Moisés, un hombre con tanta sabiduría y tanta arrogancia al principio, pues era un rey, era un príncipe, perdón. Pero cuando Dios lo llama, aquel hombre lo primero que dice a Dios, yo no soy capaz de hacer lo que tú quieres que yo haga. Mostró su debilidad humana. Y qué malo es la arrogancia de pensar que uno puede hacer lo que uno quiera cuando se trata de las cosas de Dios. Y Dios tuvo que llamarle y decirle, Moisés, yo te he llamado, yo te he preparado y yo voy contigo. Y Moisés le dijo, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Porque Moisés entendía que la obra de Dios no la podía hacer un hombre, ni con su sabiduría, ni su inteligencia. Moisés fue enseñado en la mejor universidad, podríamos decir, de Egipto.
de aquella época. Pero Moisés esas cosas las vio que no valían para nada. Pablo fue un hombre muy parecido. Cuando el Señor lo llamó en la condición que estuvo, le dijo, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús. Y dura cosa es meterle patadas al aguijón. Te va a doler. Y Pablo se humilló y después dijo, todo lo que he aprendido, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vemos a Isaías. Isaías fue otro llamamiento y él dijo, soy niño, Señor. Dios tuvo que decirle, no me importa que tú seas un niño. Tú vas a hacer todo lo que yo te digo que hagas y vas a decir todo lo que yo te digo que digas. Y ese es el principio del pastoreo. Solamente hablar lo que Dios dice. Pero me habló también de Jeremías. Ahora, por cierto, están dando la serie de Jeremías en Telemundo a las 8 de la noche. La estoy viendo también. Un hombre que Dios lo llama y dice, por 20 años le he estado hablando a ustedes y ninguno de ustedes quiere abrir sus oídos. Me golpean, me abofetean, se mofan de mí y Dios le está hablando y ustedes no quieren escuchar, pueblo de Dios. Por eso vendrá la espada contra ustedes, y así fue. Babilonia vino contra ellos. Y de aún después que vino Babilonia contra ellos, quisieron humillarse. Y después, 3 años más adelante, Babilonia vuelve otra vez contra ellos porque no se humillan. Y siguen maltratando a Jeremías, de tal modo que Jeremías le dice, mátame, Señor, ¿para qué sirvo? Y el pueblo se levantaba contra Jeremías. Y nuestro Señor Jesucristo habló de que el pueblo de Israel había matado a sus profetas y a todos los que Él le había enviado. Habla de eso. Y el Señor mismo menciona cómo el pueblo de Israel había golpeado a los profetas, había apedreado a los profetas y a lo último había matado a un sacerdote, un profeta en medio del templo. En los atrios del templo mataron el último. Jesucristo habló de eso. Creo que se llamaba Ananías, si mal no recuerdo. Entonces el compromiso de un pastor es muy importante y las ovejas deben de analizar bien esto, porque el objetivo del pastor es poder administrarle a las ovejas lo que ellas necesitan, lo que Dios les manda. Pero sabemos que no es un trabajo fácil, porque es un trabajo donde es una guerra entre dos mundos, pero son mundos espirituales. Es una guerra entre la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y la palabra del diablo, los demonios, donde se forman fortalezas mentales y conceptos mentales que Dios quiere cambiar en las personas y que a veces no es fácil cambiarla. Y no solamente está la persecución contra el pastor física, sino también está la persecución espiritual. El capítulo 2 de Pedro, el Señor me llevó a leerlo entero. Yo lo había leído siempre como algo para la iglesia, pero cuando lo leí me di cuenta que era algo para el pastor. Pedro le estaba hablando allí a los ministros, enseñándole a los ministros la condición en la cual los pastores se pueden encontrar y el peligro de los pastores. Vamos a leer un poco más. El verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Somorra y de Gomorra,
reduciéndola a ceniza y poniéndola de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Cuando yo leí este pedacito, con lo primero que leí, digo, wow, pero esto le está hablando el Señor a los pastores, no a la iglesia nada más. Esto más que nada es para el pastor, que se dé cuenta de la posición en que él está. Pues si Dios castigó de esta manera a ti, pastor, le está hablando Pedro ahí, ¿cómo te va a tratar si tú empiezas a hacer que el camino de la verdad sea blasfemado por tu culpa? ¿Se dan cuenta? Es decir, vi este mensaje de una forma tan diferente y lo vi hacia mí. Dije, Señor, guárdame de estas cosas, porque cualquiera de nosotros puede caer en una situación difícil y confundida. Aquí hay una advertencia fuerte contra el pastoreo. El verso 10 dice, y mayormente aquellos que siguen la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mire este pastor lo que hace. Qué arrogancia toma. Dice, mientras que los ángeles, comparando a este pastor con los ángeles, que son mayor en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos falsos maestros, cuando uno toma esta posición, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Vuelve el Señor allí a dar otro juicio sobre la posición del pastor cuando toma un camino equivocado. Dice más el Señor, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día, estos son inmundicia y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes, está hablando a la iglesia, se recrean en sus errores. Es fuerte lo que le dice el Señor a los pastores aquí, ¿no es verdad? Y tengo que tener mucho cuidado, hermano. Como pastor tengo que protegerme de estas cosas porque el castigo viene sobre mí. Ustedes son las ovejas del Señor, pero Dios me puso aquí para protegerlos a ustedes. Y tengo yo que tener mucho cuidado cómo los protejo. Y cómo yo protejo mi integridad delante de la iglesia. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ver estas condiciones en un pastor y estar bajo la autoridad de ese pastor es un peligro. Dios aquí a la iglesia le enseña la posición en la cual ella debe de estar frente al pastor, pero le enseña al pastor la posición en la cual él debe de estar delante de la iglesia. Y nos sigue diciendo, han dejado el camino recto. Los maestros dejan el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad. Eso fue el dinero. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hasta el momento, hermano, estamos mirando la enseñanza que Dios le da a sus líderes, aquellos que Él llama para cuidar su grey. En la parábola de los talentos dice que Él le dio a uno 60, a otros 30 y a otros 2 talentos. Cada cual con lo que Dios le da tiene que trabajar.
y tiene que multiplicar esa bendición que Dios le da, es decir, tiene que trabajar para el Señor. Amén. Y el siervo de Dios tiene que trabajar. Yo, ahorita le dije que no quiero engrandecerme, creo que tengo muchos defectos, que tengo que aprender mucho todavía del Señor para poder llevarlos a ustedes al lugar que Dios quiere que lleguemos. Ese es mi propósito y con sinceridad se lo digo y delante del Señor estoy. Creo que tengo errores que cometo cada día, pero les aseguro que me esforzaré y seguiré esforzándome por poder agradar a Dios y poder oír su voz y escucharlo bien atentamente y obedecerlo a Él primeramente, porque no soy ministro de hombre, sino ministro de Dios. Por lo tanto, no puedo, hermano, enseñar ni guiar de acuerdo a mi voluntad y a mis deseos humanos, ni mis caprichos humanos, porque tengo que darle cuenta a Él y no a más nadie. Amén. Tengo que ser sincero con aquellas cosas que el Señor me muestra, sean fuertes, sean débiles. Tengo que ser sincero. Y mi boca no debe de hablar cosas que no sean de parte de Él. Debo de ser dirigido por Él y es mi oración siempre al Señor. Siempre le pido al Señor, cada semana, Señor, dime qué quieres hablarle a tu pueblo. Porque no es mi pueblo. No estoy aquí por una recompensa de ustedes. Son mis hermanos. Estamos al mismo nivel todos. No estoy aquí buscando una ayuda. Una gratificación no es mi objetivo de parte de los hombres. Como hermanos, trabajamos unidos, nos amamos, nos apoyamos, pero no busquen ustedes de mí y yo de ustedes por vanidad ni avaricia, porque el objetivo de Dios es que demos de gracia lo que Él nos ha dado, porque no nos pertenece. Si algo tengo no es mío, es de Él, y no puedo dar aquello que no tenga. Y si tengo algo es porque Él me lo dio. Y así cada uno de nosotros. Esto lo digo, hermanos, para bendición de ustedes, para que ustedes alcancen sabiduría, entendimiento de lo que es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Es el lugar donde estamos esperando su venida. Queremos la eternidad. Queremos llegar frente a Él y no ser humillados. Y ninguno de nosotros quiere ser piedra de tropiezo para el otro. Y yo tengo la mayor responsabilidad en ese caso. Sigue leyendo la palabra y dice el Señor: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas. Estos hermanos, estos maestros, pastores que por causa de ellos se blasfema el camino de la verdad, para los cuales, oigan lo que dice aquí, la más densa oscuridad está reservada para siempre. Cuando yo leí esto, temblé. Sinceramente se lo digo, wow. Señor, el pastor que esté equivocado, el pastor que lleve a tus ovejas por un lugar de mentiras y engaño, por orgullo, el pastor que esté pensando que, ¿qué puedo decirle? Dice el Señor, te tengo para ti un lugar especial, un lugar tenebroso para siempre. Y para siempre, porque es peor, es para siempre. Para siempre. Es mejor no haberlo conocido que conociéndolo hacer lo incorrecto. ¿Cuánto más entonces aquel que es llamado por Dios a hacer una obra para Dios? ¿Se acuerdan en la parábola de los talentos, cuando el que traía un talento vino, ay Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro y que recoge donde no siembra. Mira, aquí tienes tu talento, lo guardé, y dijo, ay, siervo ingrato y malo. Sabiendo que soy un hombre duro,
que castigo y recojo donde no sembré, no fuiste capaz de darle esa moneda al banco para que se multiplicara. Y ahí mismo le dijo, échenme a ese en el lugar de tormento, a las tinieblas. Entonces, como pastor uno tiene una alta responsabilidad. Y empecé a pensar en cada uno de ustedes, en las almas de ustedes, en la vida eterna de ustedes. Si yo llegase a ser piedra de tropiezo para que ustedes no alcancen ese lugar. ¿De qué me vale pararme aquí, hermano, y recibir mucho aplauso de ustedes, mucha algarabía, y que ustedes se sientan felices y aquí yo lo llevo bien? Ay, al final cuando llegue el momento de la verdad, Sergio Betancourt en una olla de salsa hirviendo. ¿De qué me sirve? De fuego, de tormento, por agradar y por agradarse a sí mismo, para conseguir lo que no le permitía a Dios conseguir. ¿Me están entendiendo? Asimismo, detrás de mí, llevar un poco de personas a un lugar tan terrible. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Dice aquí el Señor, pues hablan palabras infladas, el verso 18, y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Quiere decir, personas que salen del pecado, después que llegan a la iglesia, yo ahora como pastor, los llevo otra vez de vuelta al mismo lugar, pero a través del nombre de Cristo. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enrodándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Después, hermano, que salimos del mundo, que hemos conocido la muerte y hemos salido del mundo, y el pastor entonces viene y te vuelve a llevar al mundo y te permite andar en ese mismo mundo del cual tú saliste, tanto él como tú, dice el Señor, las cosas se le van a poner mucho peor. Las cosas van a ser peores para esas personas. Por eso conocer al Señor, venir a la santidad y volverse a embarrar con el mundo es tan peligroso. Y el pastor tiene que tener cuidado y proteger a la persona de que no le pase esto. Porque es como, tú te imaginas que tú tengas una cortada, se te infecta, vienen y te la curan. Y después que te la curan, que ya la cortada se está sanando, viene otro y te vuelve a infectar ese mismo lugar. Y te le pone infección a ese lugar. Y dice, no, esto se cura con lodo sucio. Y coge un lodo asqueroso y te lo pone ahí. Y vuelve tú otra vez a tener una infección. La infección va a ser peor. Porque la condición se va a engrandecer. ¿Entienden? Y a veces hay personas que piensan que con una forma van a resolver los problemas y lo que lo están echando a perder. Por eso aquí el Señor habla de estas personas que después de haber salido del pecado vuelven y se vuelven a revolcar como la puerca, dice más adelante. Porque siendo lavados vuelven otra vez a embarrarse. Y los pastores son los culpables de esta situación. Ellos mismos se embarran e embarran a aquellas personas que han salido del mundo. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada
a revolcarse en el cieno. ¿Están viendo, hermano, lo que dice el Señor allí? Es terrible, es angustioso esta situación. Vamos a pasar a Primera de Pedro, el libro anterior, ahí mismo, el capítulo 5, hablándole también Pablo a los pastores, a los ancianos, a los que tienen la responsabilidad del cuerpo de Cristo, a los maestros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Gloria a Dios. Lo primero, que gracias a Dios aquí hay una palabra hermosa que nos da para todos. Vamos a ser participantes de la gloria que será revelada. Pero hemos visto que esa gloria tenemos que protegerla y tenemos que cuidarla. No se nos da así. El capítulo 2 de Pedro, del segundo libro, nos habla de ese peligro que se puede perder esa gloria. Dice: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y estos dos versos, yo quiero que se hagan vida en mí. Quiero tener esta capacidad de poder actuar de acuerdo a estos dos versos con ustedes. Es el mayor deseo de mi corazón delante de mi Padre, que yo pueda tener esta forma de vivir con ustedes, de actuar con ustedes, de sentir con ustedes, y que ustedes sientan que yo de verdad busco y actúo de esta manera. ¿Para qué? Dice el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Yo busco eso. Se me dio un trabajo y quiero alcanzar la recompensa de ese trabajo. Como les dije, no es recompensa de hombre. Mi recompensa viene de Dios. Mi recompensa viene de Dios. Y cada uno de ustedes tiene una recompensa de parte de Dios por el trabajo que Dios les pide a ustedes que hagan en su cuerpo, en la iglesia. Cada uno de nosotros tiene una obligación en el cuerpo de Cristo. A cada uno se nos dieron ciertos talentos y tenemos que trabajar con esos talentos. Porque todos somos un mismo cuerpo y cada uno es miembro de ese cuerpo, y ese miembro permite que ese cuerpo sea sano, sea viril, sea un cuerpo fructífero, cuando cada miembro hace lo que el cuerpo por naturaleza necesita. Y eso se hace a través de la sabiduría de Dios, de la obra de Dios en nosotros. No somos nosotros los capaces. Yo no soy, hermano, capaz de enseñarle a ustedes la verdad por mí mismo. No soy capaz de llevarlos a ustedes al lugar que Dios quiere que yo los lleve por mí mismo. Tiene que ser por la gracia y la misericordia de Dios. Tiene que ser por la sabiduría de Dios sobre nosotros. Porque yo, por mi propia naturaleza, jamás podré. Ni le podré dar un buen consejo, ni le podré dar una fortaleza de mi parte humana. Porque acuérdense que soy igual que usted, carne y sangre. No tengo otra cosa en mi vida. Solo el Espíritu Santo nos puede llevar a comprender, a resolver los problemas y a madurar en Cristo Jesús. No hay otra forma. No tengo otra capacidad. Si el Señor no me da, yo no puedo dar. Porque lo que daré será de mí mismo y eso es pecado. Eso es muerte. En Hebreo hay un pasaje, dice, capítulo 'Eh? Grey significa rebaño. Sí, hermano. La grey es el rebaño. La grey del Señor. Bueno, ahora se lo voy a leer. Le voy a leer una, como le dije. Aquí es interesante
yo no sé si podrán ver, Hebreo capítulo ¿qué? eh, ¿Qué capítulo? no sé si podrán ver, quería mostrarle esto. Ustedes podrán ver ahí. ¿Eh? Es una, no sé si tienen mis ojos, son unos animalitos que unos a otros se ayudan, pero de una manera interesante. Yo se lo puedo mandar a todos para que lo vean, me lo mandaron por el WhatsApp. Hebreo capítulo. Y ver estos animalitos ayudándose uno a otro, una tortuga levantando otra tortuga, un perro abriéndole la puerta a otro perro de la jaula. Miren esa tortuguita. Esa tortuga como viene y mira la otra tortuguita para que se enderece. Es algo fantástico. Y me mandaron esto y yo decía, wow, verdaderamente el que mandó esto también mandó este escrito. Estos son unos hermanos que estuvieron conmigo en prisión y tienen un chat. Hebreo capítulo ¿qué? Ahorita se lo voy a dar, pero le voy a leer primero esto. Dice, ser pastor está catalogado dentro de las cuatro profesiones más difíciles en el mundo, debido a que un pastor debe ser, oye, qué tremendo. Dice, tiene que ser predicador, tiene que ser ejemplo, tiene que ser consejero, tiene que ser conferencista, tiene que ser planificador, tiene que ser realizador de proyectos, tiene que ser ministro, tiene que ser contemplativo, hombre de acción, director, mentor, amigo, padre de todos, reconciliador, consejero de matrimonios, consejero de jóvenes, formador de líderes, maestro de la Biblia, intercesor, humilde, valiente, prudente, sacrificado, penitente, equilibrado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es verdad. Se requiere que un pastor sea así. Además, dice, debe de ser portero del templo, chofer de los hermanos, líder de alabanza, el primero en llegar y el último en salir. Todo pastor enfrenta constantemente críticas tales como: la predicación no me llena, el sermón es muy largo, es antipático, es superficial, no me cae bien, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace esto otro? Etcétera, etcétera. Una de las cosas más difíciles que hay en la vida de un pastor es saber que las personas que ellos aman les traicionen. El pastor muchas veces es la persona más solicitaria en la congregación. Usted puede ver a un pastor estar rodeado de gente, pero muy pocas veces de gente que estén interesados en sus problemas, sus necesidades o aún en sus vidas. Y no digamos la exigencia que las congregaciones ponen sobre el pastor. Dice, por esto quisiera darle un consejo si tú tienes un pastor o tienes como amigo pastor. Cuídalo, protégelo, ora por ellos. Conéctate con su visión de fe sobrenatural, respáldalo, pero sobre todo, ámalo. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Así que cuídalos porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuentas por ustedes a Dios. Hebreos 13:17, ese es el verso que le iba a traer. Hermanos, la vida de todos estos hombres de Dios que han sacrificado tantas cosas, incluyendo algunas de las necesidades de su familia, por atender el llamado de Dios, valora el tiempo que el pastor te dedica. No sabe cuánto valoráis su familia, no sabe cuánto valoraría su familia ese tiempo a su lado.
Dios bendiga a los pastores que son ejemplos en las iglesias. Y Dios bendiga a las iglesias que se tratan como hermanos verdaderamente. Como le decía al principio, no digo esto porque mi iglesia, yo no me siento agradecido por ustedes, al contrario. Creo que todos ustedes son unas maravillosas personas. Somos pocos, pero sé que nos tratamos como familia. Y sé que cada día seremos mejores en el cuerpo de Cristo. Sé que somos pocos, pero yo creo sinceramente que somos valiosos. Yo creo que todos tenemos dificultades y problemas. Yo soy humano igual que usted. Tengo dificultades y problemas. Tengo mal carácter, tengo malas pulgas, como dicen. ¿En Chile dicen malas pulgas? Ah, bueno, ya saben. Tengo cosas que no debería de tener, pero las tengo, soy humano. Pero en mi corazón de verdad los quiero mucho, los aprecio mucho, mi esposa y yo. Creo que es un trabajo hermoso poderlos tener a ustedes con nosotros, reconocerlos. Creo que mi iglesia, esta pequeña iglesia que el Señor me ha dado, llena mucho mi corazón. A mí me llena, se lo digo con todo mi cariño. Y sé que vamos a ser muchos mejores delante del Señor, porque no es para hombre, es para la eternidad, es para Dios. Nosotros vamos para arriba, nosotros nos vamos a hacer de los que nos quedamos, porque yo no quiero eso. En mi corazón no está quedarme, y cuando yo no me quiero quedar, todos los que están a mi alrededor, yo no quiero que se queden. Porque ese es el deseo de mi corazón. Y creo que cada uno de ustedes tenga el mismo deseo hacia el otro hermano. Que no nos quedemos. Y por eso oramos unos por otros. Por eso intercedemos por ustedes. Interceden por mí. Por eso nos apoyamos. Por eso nos bendecimos unos a otros. Por eso nos congregamos. Por eso tomamos tiempo para leer la palabra, para buscar el mensaje, para apoyarnos. ¿Me entiende? Por eso nos llamamos la atención. Nos redarguimos, nos corregimos, nos abrazamos. Por eso hablamos bien y hablamos fuerte. Hablamos suave y hablamos duro. ¿Entienden? Porque la vida cuenta de todas esas cosas. Por eso a veces nos reímos y otras cosas ponemos la cara dura. Porque es necesario. Alto y claro para que me entiendan. ¿Cómo es? Alto y claro para que me entiendan. Alto y claro para que me entiendan. Entonces, esta enseñanza, hermano, se lo digo sinceramente, es para entender el cuerpo de Cristo. Tanto de aquí para allá como de allá para acá. Yo me siento feliz y le doy gracias al Señor por esta. Nunca había visto a 2 de Pedro 2 de esta manera. Nunca lo había mirado, siempre lo miraba como la iglesia. Pero hace 3 días el Señor me estaba hablando de esto, de que esto es para usted, pastor. Piense en el peligro que hay de no cuidar bien mis ovejas. Yo daré el pago según tus obras. Y por eso yo me preocupo mucho por guardarlos a ustedes, por protegerlos a ustedes de las mentiras y los falsos que vienen a robar como lobos rapaces. Y trataré siempre de protegerlos a ustedes porque me protejo a mí. Si yo no los protejo a ustedes, yo me estoy condenando a mí. Tal vez los pastores no se dan cuenta de eso, pero del momento que yo no los protejo a ustedes, yo me estoy condenando a mí. Hermana Olguita. Sí, yo quería preguntar. Muchas veces he escuchado, y yo también pensaba así, por ejemplo, voy a una iglesia donde, bueno, hay algunas cosas de la doctrina que no son buenas. Bueno, quiere decir que el pastor no anda bien, en su enseñanza no anda bien. Lógico. Mi pregunta es, lo que le siguen a este hombre, le siguen escuchándolo, siguen asistiéndolo, siguen ahí, ¿qué pasará con ellos? Lo que el Señor habló cuando el ciego sigue a otro ciego.
los dos caen en el mismo hueco. O sea, el Señor, a ver, en el arrebatamiento entonces, estas personas se quedarán junto con el pastor. Sí. Si se queda el pastor, se quedan ellos. Casi seguro. Voy a poner un caso. Usted es madre. Sí. Yo soy padre. Lo que usted le enseñó a su hijo, ¿a dónde lo llevó? Lo que yo enseñé a mi hijo, ¿a dónde llevó a mi hijo? Piensen, nuestros padres lo que nos enseñaron. En el mundo es normal. ¿Por qué ponemos a un muchacho en cierta universidad y no en otra universidad? ¿Cuál es la condición? Lo que él aprende en esta universidad, hoy esta universidad lo que enseña, cuando sale de allí, ya sale con una posición alta. ¿Por qué el mundo mira eso? Porque esta persona recibió una educación que sabe que tiene una cualidad específica que no la tiene la otra. Entonces, en las cosas del Señor es lo mismo. Si usted aprende lo alto, usted va a actuar de acuerdo a lo alto. Si usted aprende lo bajo, usted va a actuar de acuerdo a lo bajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si escuchamos una palabra falsa, mi fe es falsa. Si escucho una palabra sana, mi fe es sana. ¿Entienden? Si yo como pastor les enseño a ustedes, como dice aquí, una palabra que los aparte del camino de la verdad, ¿esto a dónde lo estoy metiendo, hermano? Lo estoy metiendo en el camino de la mentira. Usted mandaría a un hijo suyo a una escuela donde usted sabe que 2 por 4, 2 por 2 son 6, y que 4 por 8 no son 32, sino 56. Espérate, tú no lo vas a mandar. Ahora, nosotros somos adultos y escogemos nuestro camino. Y aquí está, nuestro Dios es un Dios bueno y siempre va a respetar la libertad de cada persona para que usted haga conforme a sus deseos, a su voluntad. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, porque Dios no quiere en el cielo nadie que no venga por amor, por voluntad propia. Él pone el camino, pero usted tiene que caminar por él. Y ahí le pertenece la voluntad suya, el esfuerzo de nosotros y el cuidado de nosotros. El hermano hablaba de productos, que si este es bueno, que si este es malo. Pero dime, ¿cómo vas a saber si este es bueno y este es malo si no lo pruebas? Si no tienes una comparación con quién. Porque él empezó a hablar, este producto tiene mezcla de este, pero mira, este producto no tiene mezcla. Ah, tú lo vas a hacer, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué te parece si tú llegas a la iglesia y te pongo un poquito de sal y un poquito de azúcar? Y tú no vas a analizar que tiene sal y azúcar. ¿Me estás entendiendo? Cuando hablo, es decir, tienes verdad y tienes mentira. ¿No vas a analizar? ¿Vas a comerte todo lo que te dan? No, tú tienes que analizar y tienes que tener cuidado, porque tienes que darte cuenta que de eso depende la vida. ¿Está contestada su pregunta, hermano? Sí. Eso no tiene vuelta de hoja, eso es sencillo, hermanito. Sí. Eso es sencillo, más sencillo ni... Entonces, como le decía, hoy es un estudio así, porque a mí no me hubiera gustado dar este estudio, eso lo decía el Señor, me gustaría que otra persona lo hubiera dado, porque yo soy el pastor, pero bueno, me mandó a darlo y yo lo doy. Pero sin ofensa, sin sentirse mal, porque en verdad lo hago como una enseñanza para la iglesia, no lo estoy haciendo porque exijo de la iglesia, ni espero, no es mi objetivo. Solo espero que ustedes me amen y yo amarlos a ustedes. Que nos apoyemos unos a otros como debemos de apoyarnos, nos respetemos y nos guardemos en Cristo Jesús, que es lo importante, y lleguemos al conocimiento perfecto del Hijo de Dios y al crecimiento de Él. Amén. Amén. Hoy tenemos una persona de las más jóvenes del